Bien, buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor a la distancia y a todos aquellos que hoy día van a tener la oportunidad y aquellos que quieran darse el tiempo también de ver y oír este video donde hoy día vamos a estar hablando obviamente de la palabra del Señor. Y hoy día quiero hablar de algo muy especial. Hoy día quiero hablar de la fuente de bronce, de este utensilio que Jehová mandó hacer al pueblo de Israel, en particular a Moisés, para que este utensilio fuera usado en el tabernáculo de reunión, ¿ya? Y esta fuente de bronce encierra un gran misterio, una gran enseñanza, una bendición para nuestra vida, ¿ya? Que espero que hoy día ustedes puedan disfrutarla como yo la he disfrutado estos días que he estado revisando este tema. Eh, la verdad que Dios mandó hacer el tabernáculo y todos los utensilios que iban a ser usados dentro del tabernáculo de reunión a raíz de un pecado que cometió Israel en el desierto, el pecado del becerro de oro. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Ese relato del becerro de oro está relatado en el libro de Éxodo, capítulo 31, en adelante, del 32. No les voy a leer todo eso, solo quiero comentarles lo que allí ocurrió. Después ustedes pueden leerla tranquilamente, pueden leer ese relato donde comete este pecado Israel del becerro de oro. ¿Ya? El hecho es que Moisés sube al monte Sinaí y conversa allí con Dios, está recibiendo allí en el monte Sinaí. Dios le entrega las tablas de las instrucciones de los 10 mandamientos, y tiene una larga conversación con Yahweh en aquel lugar, y empieza a tardarse Moisés para regresar al campamento de los israelitas, y esto empezó a desesperar a los israelitas, a impacientarlos, ¿ya? Y ellos empiezan a hacerle presión a Aarón, ¿ya? Para que Aarón le haga dioses, le haga imágenes, ¿ya? Porque le dicen a Aarón, no, a este Moisés no sabemos qué le haya sucedido, ¿ya? Y empiezan a hacerle un tipo de presión a Aarón, y lo presionan tanto que Aarón accede a la petición del pueblo y pide a Aarón que le traigan utensilios de oro, ya los utensilios de oro que le había dado el pueblo egipcio cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando Dios lo libera con grande poder, con grande, eh, ¿no es cierto?, con grandes señales, con estas 10 plagas que Dios manda a Egipto para que puedan dejar ir al pueblo de Israel. Y las plagas fueron tan fuertes que al final el pueblo decide expulsarlo, y lo quieren lejos de sus tierras para que no vengan más mal sobre su vida, sobre su tierra, y con el fin de que se vayan rápido, los egipcios le dan mucha riqueza, ya le dan objetos de oro, utensilios de oro que ellos tenían, joyas de oro, de plata, de bronce y todo tipo de metal que ocuparon para hacer ellos utensilios y joyas, y se lo dan al pueblo de Israel. Entonces, de estos utensilios, Aarón pide que le traigan y le llevan estos utensilios de oro. Aarón los funde y le hace un becerro de oro. Y el pueblo se exalta y le dice a estas imágenes, ¿no es cierto?, ustedes son los dioses que nos sacaron de Egipto, y comienzan rápidamente a olvidarse de Yahweh, de Hashem, de Jehová, como nosotros lo conocemos, y, y esto, este pecado que comete Israel en el desierto, trajo una gran consecuencia al pueblo, porque encendieron la ira y el furor de Jehová y también de Moisés, ¿ya?
a tal punto que cuando Moisés baja del monte Sinaí y ve todas estas danzas, toda esta fiesta que ellos tenían alrededor de estos dioses que habían hecho, se enciende el furor y se aira Moisés y quiebra algo muy valioso que Jehová le había dado en el monte de Sinaí, y quiebra las tablas de la instrucción de los 10 mandamientos, ¿ya? Y, y este enojo trajo consecuencia, porque finalmente este pecado les trajo muerte al pueblo de Israel. Finalmente mueren dentro de esos días alrededor de 3.000 personas, ¿ya? Que fueron muertas, ¿ya? Eh, por este pecado, y, y, y la relación que traía el pueblo de Israel con Yahweh, con Jehová, desde que sale de Egipto, traían una relación. Dios se había acercado a ellos, Dios viajaba con ellos, Dios los estaba cuidando, Dios les estaba sustentando en el desierto, enviándole alimento, trayéndole alimento de forma milagrosa, como fue por ejemplo el maná, las codornices, el agua que Él les da en el desierto, ¿no es cierto?, que la hace brotar incluso de una roca. Entonces esta relación maravillosa que traían con Yahweh, con Jehová, ese día se rompe esa relación. Eh, el pecado del becerro de oro hizo una separación entre el pueblo y la presencia de Jehová, ¿ya? Y consecuencia de todo este pecado y toda esta destrucción que hay en el pueblo, es que, es que Moisés ora a Jehová y pide perdón por este pecado, y pide que Dios no elimine al pueblo, que de alguna forma Él eh, eh, quite la ira del pueblo y perdone este gran pecado que ellos habían cometido. Eh, Jehová accede a esta petición de Moisés, decide perdonarlos, y, y es a través de este perdón que Dios les provee y le manda hacer este tabernáculo para restablecer la comunicación con el pueblo, para restablecer la relación entre Jehová y el pueblo de Israel. Y manda hacer el tabernáculo para que de esta manera el pueblo de Israel pueda acercarse a Yahweh de nuevo, pueda de esta forma buscar la presencia de Jehová, y Dios volver a acercarse a ellos. Y manda a hacer el tabernáculo, y por ende, ¿no es cierto?, todos los utensilios que iban a ir en este tabernáculo, ¿ya? Ese es lo que provoca, digamos, ese pecado es lo que provoca la construcción de este tabernáculo. Y, y así como ellos habían hecho un becerro, un dios falso, ahora Dios manda a hacer otra construcción, pero que esta construcción iba a ser para tener una relación con el Dios vivo, con el verdadero Dios que lo había sacado de Israel, y no con esos becerros de oro y no con esas imágenes que no tienen vida, ¿ya? Y manda a hacer este tabernáculo y los utensilios de ellos también, que iban a estar al servicio del tabernáculo, al servicio de los sacerdotes, ¿ya? Eh, y dentro de estos utensilios que Dios manda a hacer a Moisés y al pueblo, estaba la fuente de bronce, ¿ya? La fuente de bronce. Entonces Moisés le pide al pueblo que traigan ofrenda para la construcción del tabernáculo y para la construcción de los utensilios que iban a ser utilizados en el tabernáculo. Y allí menciona en el capítulo 32 de Éxodo en adelante, empieza, ¿no es cierto?, a mencionar todas las ofrendas que el pueblo empezó a traer, las donaciones que el pueblo comenzó a traer a los constructores que iban a hacer el tabernáculo, a Besael principalmente, que era el maestro principal,
eh, que Dios lo había capacitado para que hiciera eh, todas estas cosas de fundición y dentro de las ofrendas que ellos traen, traen telas, traen maderas, traen oros, traen, menciona allí la escritura que se sacan los aretes, todas las joyas que ellos tenían, que el pueblo de egipcio le había dado a la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde le entregan todos estos utensilios que yo le mencionaba, todas estas joyas, la empiezan a traer ahora a, a Besael, para que empiece la construcción del tabernáculo y sus utensilios, ¿ya? Y dentro de, de, de los utensilios, de las joyas y de todas estas cosas que vienen a donar, traen también las mujeres, traen los espejos que las egipcias le habían dado en Egipto cuando salen de Egipto, ¿ya? Y ese relato está en el libro de Éxodo 38, versículo 8, que yo se los voy a leer. Ya dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ya? Eh, yo primero quiero hablar un poquito los espejos que está hablando aquí, los espejos de bronce. No eran los espejos que nosotros conocemos hoy en día, obviamente, ¿no es cierto?, del cristal que nosotros conocemos hoy en día. Eran espejos de bronce y antes de los espejos de bronce, antes que descubrieran los metales, los espejos lo hacían de piedra, es decir, pulían bien las piedras y eso le daba un pequeño reflejo, no claro, no nítido como tenemos los espejos hoy día, pero después que descubrieron ya los metales, oro, bronce y todos estos metales que nosotros conocemos, hicieron espejos de bronce de este metal y obviamente igual los pulían bastante bien y ese metal les lograba dar un reflejo, es decir, se miraban, lograban tener un reflejo no claro, no nítido como tenemos hoy en día los espejos de cristales, ¿ya? Pero lograban ellos tener un reflejo de su rostro o de las cosas, ¿ya? Por ejemplo, en la época de los apóstoles, incluso después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo hace alusión a los espejos en el libro de Corintios, yo los voy a leer en primera de Corintios. Pablo hace alusión a los espejos, ¿ya? En Corintios capítulo 13, versículo 12, Pablo hace mención a esto y dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. El apóstol Pablo en 1 Corintios estaba hablando del amor, ¿no es cierto? Y le está explicando que el amor de Dios es tan eterno, tan infinito que obviamente en su plenitud no lo podemos entender. Y él hace alusión al espejo y dice, es como que cuando nos miramos en el espejo, ahora vemos como oscuramente, porque los espejos eran de metal y entonces uno se miraba en el espejo, veía un reflejo, pero no nítido y no claro, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo Pablo allí en Corintio, que el amor de Dios hoy día lo vemos de una manera un poco oscura, pero cuando Él venga vamos a entenderlo en su plenitud. ¿Ya? Perdón un poco por la tos. ¿Ya? Eso es lo que está, lo que estos espejos que trajeron las mujeres a Besael en el desierto para que de estos espejos de bronce Besael los fundiera y pudiera ser la fuente de bronce. ¿Ya? Ese es eso eran los espejos de bronce. Por eso dice que traen los espejos de bronce, ¿ya?
las mujeres para donarlos, para que de ese metal, de esos espejos, se fundiera, hicieran la fuente de bronce que iba a ser un utensilio que se iba a usar en el tabernáculo de reunión. Ya, pero quiero explicarle un poquito un tema con respecto a estos espejos, ¿ya? Y quiero hablarle un poquito del Midrash. ¿Qué es el Midrash? El Midrash es la ley oral que mantienen los judíos hasta el día de hoy, ¿ya? Y quiero explicarle esto para que podamos entender bien el misterio de la fuente de bronce, ¿ya? Entonces el Midrash es la ley oral que los judíos traen de generación en generación. ¿Y qué es la ley oral? La ley oral, dicen ellos, es la explicación de la Torá escrita, ¿ya? Porque nosotros tenemos la Torá escrita, pero no tenemos la interpretación de ella, ¿ya? Y quiero darles algunos ejemplos de esto, ¿ya? Eh, entonces, eh, la Torá escrita, por ejemplo, quiero que veamos en el libro de Éxodo, tengo aquí algunos apuntes, en el libro de Éxodo, capítulo 18, en el capítulo 18 y versículo 14 y 15. Esto igual ocurrió en el desierto. Ya usted quizá recuerde la historia del suegro de Moisés, de Jetro, ¿no es cierto? Que le hace un alcance allí en el desierto a Moisés, porque Moisés se sentaba todo el día con el pueblo a enseñarles, y esto le iba a traer un gran desgaste físico a Moisés. Y quiero que veamos esa parte, por ejemplo, aquí en el Éxodo 18, versículo 14 y 15 dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces? ¿Qué haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tiene asuntos, y vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas y las leyes de Dios. ¿Ya? Eh, en la Biblia hebrea dice, hago saber los decretos y sus instrucciones. Acá la palabra fue cambiada por ley, ¿ya? Pero lo que Moisés hacía era eh, hacerles saber los decretos, lo que Dios había decretado, y la instrucción, es decir, de lo que Dios le había dado al pueblo de Israel para que se rigiera como nación, ¿ya? Es decir, Moisés les enseñaba, ¿ya? Y esas enseñanzas que Moisés les daba, nosotros no las tenemos porque no estábamos en el desierto con él. Tenemos, ¿no es cierto?, aquí la Torá escrita, pero no la interpretación, cómo Moisés la interpretaba, cómo Moisés se sentaba con ellos y le daba una enseñanza todo el día explicándoles la Torá. Y esa explicación de la Torá, los judíos le llaman el Midrash, que es la explicación de la Torá, que nosotros no la tenemos, ¿ya? Entonces, quiero darle ese ejemplo. También quiero darle otro ejemplo en el libro de Génesis. En el libro de Génesis quiero ver el caso de Caín con Abel, ya donde, donde Caín mata a su hermano. Mira aquí en Génesis capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ya? Esta,
esta ofrenda que traen ambos hermanos, tanto Abel como Caín, dice que la ofrenda de, de Abel Dios la miró con agrado, ¿no es cierto? Y se contentó con ella, pero la ofrenda de Caín no la miró con agrado, ¿ya? Y, y, y no porque la ofrenda de Caín a lo mejor fuera mala, ¿ya? Eh, o porque trajo lo peor de la cosecha, de ninguna manera. Pero allí podríamos dar una interpretación equivocada a lo que dice en Génesis, porque no tenemos mucha luz de lo que ocurrió allí. Sin embargo, Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 12, él dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, porque sus obras eran malas y y la de su hermano justas. ¿Ya? Eso lo dice Juan en su primera epístola. ¿Cómo podría haber sabido Juan, que nació siglos después, ¿no es cierto? Que no estuvo en el desierto, perdón, que no estuvo allí en la muerte de, de Abel, no estuvo allí al principio de la creación. ¿Cómo pudo haber sabido él qué fue lo que ocurrió y que Caín era del maligno y que sus obras eran malas? Por la ley, ¿no es cierto? Oral, que nosotros no la tenemos, por la ley oral, por el Midrash que le llaman los judíos, ¿no es cierto? Entonces esos relatos se contaban de generación en generación, esos relatos, y ellos le llamaban la ley oral, y que después las escribieron, ¿no es cierto? Porque antes solamente iba de memoria en memoria, y después ya pudieron escribirla, y ellos tienen el que se llama el Midrash, ¿ya? Y Juan explica allí, ¿no es cierto?, que Caín mata a su hermano Abel porque sus obras eran malas, ¿ya? Eh, ese es un caso, ¿ya? ¿Y por qué quería explicarle esto? Yo le decía que era para que podamos entender bien el misterio de la fuente de bronce. ¿Por qué? Porque cuando traen las mujeres los espejos de bronce para que fueran fundidos y poder hacer la fuente de bronce, cuenta el Midrash o la ley oral de los judíos que Moisés se negaba a recibir estos objetos porque los encontraba muy vil para hacer algo tan santo como lo que era la fuente de bronce. ¿Por qué Moisés decía esto? Porque Moisés había estado en Egipto, se había criado con los egipcios, se había criado en el palacio, y él sabía para qué las mujeres usaban los espejos. Entonces en Egipto las mujeres usaban estos espejos para embellecerse, con el fin de conquistar a los hombres, ¿no es cierto? Y para también adorar a los dioses a través de la sexualidad. Y ocupaban estos espejos, estos utensilios que estaban como utensilios dentro de la belleza de las egipcias, pero para ese fin. Entonces Moisés encontraba que este objeto que habían traído las mujeres era muy vil, era muy pecaminoso, y no lo consideraba como para hacer algo tan santo como iba a ser el lavacro, donde los sacerdotes se iban a purificar para ministrar en el tabernáculo. ¿Ya? Eso dice el Midrash. Y entonces dice que Yahweh, Jehová, convence a Moisés que reciba estos espejos, ¿ya? Los reciba porque detrás de esta donación que las mujeres trajeron al templo, incluso dice que ellas velaron a las puertas del tabernáculo, velaron, es decir, se tomaron el tiempo de esperar que les recibieran
estos utensilios que ellos traían como donación para hacer la fuente de bronce y esperan allí, velan allí donde se estaba construyendo el tabernáculo para que le reciban su donación, ¿ya? Y Jehová convence a Moisés de que reciba estos utensilios porque detrás de estos utensilios se escondía un gran misterio. ¿Y cuál era el misterio? ¿Ya? Que el hecho de que las mujeres trajeran este utensilio tan vil y tan pecaminoso que era para Moisés, porque sabía para qué lo ocupaban las mujeres en Egipto, ¿ya? Simbolizaba, ¿ya? Simbolizaba el arrepentimiento de un ser humano. Es decir, el hecho de que las mujeres trajeran ese utensilio para entregarlo públicamente equivalía a un ser humano que públicamente confiesa que está arrepentido de sus pecados y que reconoce que ha faltado ante Dios. Porque en aquel tiempo la mujer en Egipto que usaba este tipo de espejos para embellecerse y conquistar a los hombres para practicar la prostitución religiosa que había en Egipto, porque de esa forma ellos adoraban también a sus dioses, ¿ya? La mujer que usaba este objeto era como señalada de dudosa reputación. Y las mujeres habían traído este espejo y sabían lo que ocurría en Egipto y se exponen públicamente a, ¿no es cierto?, que el resto de la gente las mirara con un poco de rechazo, ¿ya? Pero ellas velan a las puertas del tabernáculo para que le reciban su ofrenda que ellas traen. Y Jehová convence a Moisés y le dice, recibe, porque para mí esto es como una bendición. Esto para mí, esta ofrenda que ellas traen, es como la señal que Dios estaba esperando del pueblo, de que el pueblo se arrepintiera del pecado del becerro de oro. ¿Ya? Y, y traen esta ofrenda, Moisés la recibe y la funden, ¿no es cierto?, a una gran temperatura para que pueda fundirse el bronce. Tiene que haber una gran temperatura, ¿no es cierto? Estamos hablando de arriba de 1000 grados Celsius para que pueda entonces fundirse este metal tan duro y pueda convertirse en líquido. Este metal, una vez que lo funden, se convierte en líquido y entonces le dan la forma que ellos quieren darle. Entonces Besael toma estos metales que traen las mujeres de los espejos de bronce, los funde y ¿no es cierto?, y deshace completamente el metal y lo transforma en algo nuevo. Le da otra forma a este metal, ¿no es cierto? Ahora lo hace una fuente, ya no un espejo, sino que hace una fuente de este metal que fundió y saca un objeto nuevo. Y este objeto nuevo ahora iba a tener, ¿no es cierto?, una función santa, donde los sacerdotes tenían, antes que entrar al tabernáculo, al lugar santísimo, al lugar santo, antes de entrar allí tenían que pasar por el lavacro, por esta fuente de bronce, lavarse las manos, lavarse los pies y purificarse de esta manera y poder entrar al templo a ministrar. Y este es un misterio de la fuente de bronce. Esta es una gran enseñanza. Porque lo que está ocurriendo con esta fuente de bronce, este metal, estos espejos de bronce, representan a un ser humano que está desenfrenado por la vida y en el pecado. Porque para eso se usaban los espejos de bronce en Egipto, para un desenfreno. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés allí, mira, así como van a fundir este metal y lo van a transformar en algo nuevo y le van a dar una buena utilidad, es lo que yo voy a hacer con el pueblo de Israel. Es lo que yo voy a hacer
con este pueblo de dura cerviz. Lo voy a fundir, lo voy a pasar por el fuego. Lo pasó 40 años a Israel por el fuego. Y él dice, yo lo voy a fundir y de estos hombres que no servían, que eran de dura cerviz, que estaban dados a los ídolos, yo voy a sacar algo nuevo. De ellos voy a sacar la luz para las naciones, para que las naciones puedan en ellos reflejarse, para que las naciones puedan en ellos mirarse. Y eso es lo que hace el Señor hoy día con nuestra vida. Y este es el gran misterio, de que Dios, de una persona que está desenfrenada y que perdió el rumbo de la vida, como todos nosotros lo hemos perdido en algún momento, y nos desviamos y nos alejamos del Señor y perdemos la esperanza, y tal vez alguien puede decir, como dijo Moisés, de estos espejos de bronce no podemos hacer nada santo. Sin embargo, Dios le dice, no, de esto algo que es vil para ti, a mí me sirve, porque yo lo voy a pasar por el fuego, lo voy a fundir, lo voy a deshacer y lo voy a hacer de nuevo. La semana pasada yo le hablaba que lo que era nacer de nuevo. Y es lo que justamente Dios hace aquí con lo que Dios le hace entender a Moisés. ¿Ya? Es lo que Dios le hace entender a Moisés. Voy a tomar este metal tan duro, lo voy a fundir a gran temperatura y voy a sacar una nueva cosa. Y cuando Dios toma un ser, cuando una persona, Dios la toma y la funde, Él puede sacar algo nuevo. Aunque otros no lo crean, aunque otros no lo acepten, aunque otros digan, de esto vil nada bueno puede salir. Sin embargo, Dios puede tomarnos, puede fundirlo y hacer de nosotros algo nuevo, algo distinto a lo que éramos. Cambiar nuestro desenfreno que llevábamos y darlos una nueva utilidad santa. Y este es un gran misterio. Esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Acepta el espejo de bronce que traen las mujeres, porque es el símbolo de lo que yo voy a hacer con el ser humano. ¿Ya? Y más allá aún, imagínense, el lavacro servía para que los sacerdotes se santificaran. Es decir, ellos venían impuros a servir al tabernáculo, pero pasaban por la fuente de bronce, se lavaban las manos, ¿no es cierto? Se lavaban los pies y quedaban limpios, purificados y podían servir. Es lo que Dios hace cuando transforma a un ser humano, cuando Dios toma un ser humano que es vil, que ha caído en pecado, que se ha desviado, y Él lo toma y lo funde, lo deshace y lo vuelve a hacer de nuevo, ¿no es cierto? Y hace un nuevo ser humano, hace otra persona, ¿no es cierto? Esta persona es como el lavacro, es decir, otros seres humanos que están desenfrenados también pueden fijarse en Él, pueden mirarse en Él, y Él ser su actitud, su forma de ser, su nuevo cambio que esta persona tiene, el resto puede fijarse en Él y decir, y limpiarse. Es decir, uno puede ser un incentivo para que otro se limpie, para que otro se lave y se purifique. He escuchado a personas que dicen, yo cambié cuando vi a mi vecino que cambió, yo cambié cuando vi a mi vecina que cambió, yo cambié cuando vi que mi compañero de trabajo era un desastre como ser humano, pero él cambió y eso me incentivó a cambiar a mí también. Es decir, a veces Dios nos usa como un lavacro. Una vez que nos transforma, que Dios nos cambia, que Dios nos hace otro utensilio de utilidad, podemos ser como un lavacro para que otras personas se limpien cuando tenemos buenas actitudes, cuando tenemos una vida santa. Y esto es lo que encierra
este gran misterio de la fuente de bronce, de este utensilio que fue hecho de los espejos de las mujeres que le habían regalado las egipcias a las mujeres hebreas, donde las mujeres hebreas velaron en el templo, es decir, se quedaron allí hasta que le recibieran su ofrenda que ellas traían, que para Moisés parecía algo indigno, pero Jehová le dijo, no, recíbela, porque de todas las ofrendas para mí esta es la más especial. Mostraba arrepentimiento, mostraba un deseo de cambiar, y de esto tan vil, Dios hace algo maravilloso, la fuente de bronce donde los sacerdotes podían purificarse. Esta palabra quería compartir con ustedes hoy. Y que Dios, en su infinito amor y misericordia, pueda hacer de nosotros otro ser, que Él pueda fundirnos a alta temperatura y pueda sacar de esto que no sirve, de esto que no es útil, pueda sacar algo nuevo. Y que esto algo nuevo sirva para otros, para que otros también puedan purificarse. Tal como lo dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Que el Señor de paz pueda bendecirles este día domingo, ¿ya? Y puedan ser bendecidos con esta palabra, que de alguna forma lo que hoy hemos aprendido, hemos oído, hemos leído, nos sirva y nos ayude para llevar una vida como Dios desea que la lleve cada ser humano, ¿ya? Y quiero decirte a ti que si le has fallado al Señor y tal vez te sientas indigno, esta palabra quiero dártela a ti. No olvides que para Dios eres especial, como estos espejos de bronce. Y lo que es imposible hacer por ti mismo o cambiar, ponelo en las manos del Señor. Deja que Él te funda a alta temperatura y puede sacar de ti algo nuevo. Y no pierdas esa esperanza. No la pierdas. No te olvides que el justo por la fe ha de vivir. Así que mantén esa fe en el Señor, puedas acercarte a Él y ofrendarte a Él como estas mujeres llevaron esta ofrenda que parecía indigna, pero Dios la aceptó y dijo, de esto voy a hacer algo nuevo y hermoso. Que el Señor de paz pueda bendecirte hoy y te deseo ricas bendiciones en el Señor, y si Dios así nos permite estaremos viéndonos la próxima semana con un nuevo video, una nueva enseñanza que pueda servirte para que puedas de alguna manera y podamos de alguna manera acercarnos al Señor cada día. Que el Señor de paz pueda bendecirles.